día, clase. Hoy continuamos con la asignatura de física. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020. Este es el aula de selección 3. Tema que vamos a desarrollar es electrodinámica 2, parte 1, jóvenes. Muy bien. Nuestro acuerdo para hoy día es estar atentos a la clase. Segundo es resolver la práctica calificada. Tercero es realizar la tarea del compendio, jóvenes. Propósito de hoy día es resolver problemas de electrodinámica 2 aplicando propiedades y algoritmos matemáticos de solución. Ya me conocen cada uno de ustedes. Soy el docente Jimmy Brañez, de la cual está encargado de la asignatura de física en esta ocasión, jóvenes. Listo, mira, esta es la sala situacional actualizada del 18 de noviembre a las 11:30 horas. Total menciona que hay 52.734 infectados. En total hay 109 hospitalizados y 15 en UCI, jóvenes, de las cuales había una buena cantidad, que quiere decir que han muerto. Y la cantidad de muertos han aumentado, ahora son 1.413. Esta es una información de la Dirección Regional de Salud, Direza Junín, jóvenes, que establece también que no seamos cómplices, jóvenes. Dile no al saludar con el codo, ni manos, ni abrazos o cualquier contacto físico. Mantente siempre negativo diciendo no al COVID-19, jóvenes. Listos para la segunda ola de contagios con los 3 mosqueteros contra el COVID. Es la utilización del jabón, la mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros, jóvenes. Esta es la información también que establece la Dirección Regional de Salud, que establece también que lavarse constantemente la mano con agua y jabón para poder eliminar estos virus, por lo menos en un pequeño porcentaje, jóvenes. Excelente. Cuando hablamos de electrodinámica, estamos hablando de otras leyes. Por ejemplo, la ley de Ohm. Si yo tengo, por ejemplo, una diferencial de potencial o llamado voltaje, que en esta ocasión es la pila, que circula la corriente eléctrica, en realidad circula por la parte negativa, pero matemáticamente circula por la parte positiva, jóvenes, la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? El foco se considera como una especie de resistencia. Entonces, para poder calcular la relación entre resistencia, intensidad y voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, teniendo lo que es la ley de Ohm, entramos a la ley de Kirchhoff. Dentro de la ley de Kirchhoff tenemos 2 leyes. La primera ley, llamada ley de nudos, se considera que la suma de corrientes que entran al nudo es igual a la suma de corrientes que salen del nudo, jóvenes. Ahí lo tenemos, ¿no? Que la intensidad de corriente 3 es igual a la intensidad de corriente 1 más 2, jóvenes. La suma de corrientes que ingresan es la suma de corrientes que salen. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices de una malla, claro, cualquiera, es igual a la suma de algebraica de productos de las intensidades por las respectivas resistencias, jóvenes. Entonces, aquí va a depender primero el sentido de la intensidad de corriente eléctrica, va a depender cuál de estas diferenciales de potenciales, ¿ya? O la fuerza electromotriz sea mayor, jóvenes. Ya, si es mayor, pues supongamos que esto fuera mayor, entonces de la carga positiva va a girar en este sentido, ¿ya? Ahora le dice que la sumatoria de las fuerzas, la fuerza electromotriz es igual a la sumatoria de la intensidad multiplicada por la resistencia. De la gráfica podemos afirmar que en esta ocasión es la suma de estos dos, ¿no? Es igual a la intensidad 1 más resistencia de lo que es 1 más intensidad de corriente eléctrica 2 más la resistencia 2, jóvenes. Muy bien. Tenemos también lo que es algunos instrumentos de medición. Tenemos el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por un cable. O, por ejemplo, mide la intensidad de corriente eléctrica de esta resistencia, jóvenes. En cambio, el voltímetro determina lo que es, ¿no? el valor que tiene la capacidad de medida del voltaje de las baterías. En esta ocasión puede ser de una pila, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, teniendo en cuenta eso, también podemos analizar acerca de la potencia eléctrica. Mide la rapidez con que una máquina o dispositivo transforma o consume energía, jóvenes. Entonces, la potencia es voltaje por intensidad de corriente eléctrica, o es intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, o es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, hay varias ecuaciones. Primer problema planteados en el compendio. Calcula la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito. Muy bien. Primero hay que determinar la resistencia equivalente. Entonces, jóvenes, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias, 7 más 2 más 1. 7 más 2 más 1, por lo tanto, son 10 ohmios, sería la resistencia equivalente, jóvenes. De las cuales podemos observar para determinar lo que es la intensidad, encontramos la relación que voltaje es intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica que circula en este circuito
pues es igual a ¿quién? Al voltaje, que en esta ocasión es 30. La intensidad no conocemos, pero la resistencia equivalente es 10. 10 pasa a dividir, entonces, por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica que circula por el cable es de 3 amperes, sería la unidad. Y sería la respuesta para el problema número 1, jóvenes. Problema número 2. Calcula la lectura del voltímetro ideal. O sea, este es el voltímetro. Ya acá puede ser en la máquina y sus dos mascaritas acá en esta resistencia de 5 ohmios nada más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la resistencia equivalente. Supongamos que no existiera este voltímetro. Entonces, la resistencia equivalente sería 3 más 5. 3 más 5 sería 8 ohmios, jóvenes. Si es 8 ohmios, por lo tanto, puedo yo determinar que todo esto vale 8 ohmios como resistencia equivalente. Pero pues necesito determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el cable. Siempre pasa por el positivo, ¿no? El positivo es palito largo y el negativo es palito pequeño. Por lo tanto, va en este sentido. En sentido horario. Por lo tanto, es el voltaje, ya es 24. La intensidad de corriente eléctrica, en esta ocasión, no conocemos, pero la resistencia sí, equivalente es 8. 8 pasa a dividir, la intensidad de corriente eléctrica es 3 amperes. Como ya sabemos que la intensidad de corriente eléctrica que circula por aquí es de 3 amperes, entonces la intensidad en cada punto va a ser igual. ¿Listo? Aquí y aquí, porque está en serie. Por lo tanto, podemos determinar, calculando el voltaje en 5 ohmios. Entonces, voy a calcular este voltaje, el voltímetro en esta ocasión. Entonces, el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje del voltímetro es la intensidad que es 3 por la resistencia de 5 ohmios. 3 por 5 serían entonces 15 voltios. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 2, jóvenes. Excelente. Problema número 3. Calcula la lectura que marca el amperímetro. ¿Ya? ¿Qué valor? O sea, hay que calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula por ese cable, joven, por donde pasa lo que es los 5 ohmios. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es observe que prevalece el sentido de la corriente de la fuente de mayor voltaje. Buscamos el de mayor voltaje. Aquí tengo 30, 15, 75. 75 es el de mayor voltaje. Colocamos sus signos, ¿no? Menos, más, menos y menos, más. Entonces, con respecto al más del mayor voltaje, va a ser el sentido de la intensidad de corriente, jóvenes. Entonces, usted sabe que la sumatoria de la fuerza electromotriz es sumatoria de intensidad por la resistencia, jóvenes. Entonces, hacemos la sumatoria, a ver, en esta ocasión, pero en esta ocasión va a ser la operación, ¿no? Si va en sentido contrario, ¿no? Lo que es a la resistencia se va solamente a restar. Mira, si este es positivo, si hubiese sido positivo aquí negativo, solamente sumábamos. Pero como este es negativo, digo, este es positivo, positivo de uno hasta positivo, se resta. Sería 75 menos 15. Igualmente el otro, ¿ve? Está en sentido contrario. Por lo tanto, también se resta menos 30. Es igual a la intensidad de corriente eléctrica, ¿por quién? Por la sumatoria de todas las resistencias que existen aquí, jóvenes. Entonces, haciendo la diferencia, 75 más 15 menos 30 sale 30. 5 más 1 más 5 más 4 sale 15. 15 pasa a dividir y la intensidad de corriente eléctrica es de 2. 2 amperes. ¿Qué quiere decir? Que circula en todo el circuito y pasa por el amperímetro, entonces también mide 2 amperes. Y sería la respuesta para el ejercicio número 3, jóvenes. Muy bien, gracias, jóvenes. Esa es la primera parte y haremos la segunda parte. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídense.